Muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y amigos historiadores y interesados en la historia de los últimos años, especialmente en lo que se refiere a las glorias de la patria y sobre todo a nuestro glorioso libertador Simón Bolívar. Hoy tenemos una magnífica conferencia que nos dictará un personaje muy especial, muy conocido y hombre lleno de tradiciones, las más importantes de los últimos tiempos. Es el tercer Alfonso López del país que cubre los últimos 50 años. Él nos va a tratar un tema importantísimo que se llama una visión geopolítica de la separación de Panamá, presentada por el doctor Alfonso López Caballero. Este gran hombre, nacido en Bogotá, especialista en relaciones exteriores, estudió en muchos sitios, en Washington, en el Georgetown University of Washington, en el Institute European of Administration de Affairs en Fontainebleau, Francia, en MPhil, sacó el PhD en economía en Columbia University, ha sido gerente del First National City Bank en Nueva York, asesor de empresas de Arthur Young and Company, concejal de Bogotá, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara por 4 años, senador de la República en 1990, embajador de Colombia en Francia, ministro de Agricultura, embajador de Colombia en Canadá, ministro del Interior, negociador del gobierno de Colombia con la guerrilla de la FARC en el proceso de paz del 97-98, embajador de Colombia en Inglaterra y embajador en Rusia. Su experiencia docente ha sido muy importante porque ha sido profesor de finanzas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, profesor de macroeconomía de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y profesor de desarrollo económico latinoamericano, nada menos que en la Universidad de los Andes, nuestra compañera de lectura. De manera que con el mayor agrado les presento al doctor Alfonso López Caballero, que es una persona que tiene, a pesar de su juventud, mucha experiencia, porque ha recorrido terrenos muy difíciles y muy complejos durante su experiencia vital, que ha sido sumamente importante. De manera que les presento con mucho gusto al doctor López y le doy la palabra, encantado, para que nos ilustre. Pues muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos ustedes. Mi agradecimiento al doctor Santamaría por esta invitación. Yo voy a hacer una pequeña charla, espero que no sea muy larga, sobre por qué desde el punto de vista geopolítico la separación de Panamá de Colombia era algo absolutamente inevitable e iba mucho más allá de la parte anecdótica de la política interna de Colombia. Era un asunto que desbordaba realmente a Colombia como tal. Y voy a hacer especial énfasis sobre los aspectos de la política internacional y de la geopolítica que apuntan a esa inevitabilidad de la separación de Panamá de Colombia. Tal vez arrancamos por hablar de la importancia del poder naval. El poder naval que era en su momento lo que sustentaba los grandes imperios. El gran imperio, la gran potencia naval, como todos ustedes saben, era Gran Bretaña, Inglaterra,
Y si ustedes se ponen a revisar el mapa del mundo, verán cómo todos los puntos críticos, neurálgicos de las grandes rutas comerciales marítimas estaban dominados por Inglaterra. Es así como, por ejemplo, el paso del Mediterráneo al Atlántico lo controlaba Inglaterra porque se había apoderado del Peñón de Gibraltar después de la Guerra de Sucesión Española, y esa era la puerta, lo que controlaba el acceso del mar Mediterráneo al Atlántico. O sea que Inglaterra controlaba completamente esa situación. Si ustedes van más abajo, Inglaterra se tomó Ciudad del Cabo y Sudáfrica, que eran holandesas, porque era la ruta hacia las Indias. Eh, el estrecho de Malaca, por donde pasa la mayor parte del comercio entre Europa y Asia, también lo controlaba Inglaterra desde Singapur, que era una base inglesa. Las Malvinas son inglesas, ¿por qué? Porque son las que controlan la puerta al Cabo de Hornos, al Estrecho de Magallanes, que es otra de las grandes rutas. El canal de Suez lo hicieron los franceses, conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, en una de las grandes rutas comerciales del mundo. Pues tarde o temprano terminó también en manos de los ingleses. Es decir, ellos tenían una preocupación por controlar todos los puntos críticos, los puntos neurálgicos de las grandes rutas marítimas. Eh, bueno, dentro de ese contexto vamos a examinar una serie de tratados que se firmaron, algunos sobre Panamá, algunos sin participación de Colombia, que supuestamente era la dueña de Panamá, otros otorgando parte de nuestra soberanía. Entonces comenzaré con el Tratado Mallarino-Whitlock del año 1846. El Tratado Mallarino-Whitlock le otorgaba a los Estados Unidos el derecho a tener sus tropas en el istmo y a intervenir en casos que pudieran afectar el libre paso, el comercio, las rutas comerciales de Panamá, que básicamente a quien interesaba eran los Estados Unidos por encima de todo. O sea que en el año 1846, Tratado Mallarino-Whitlock, Colombia le da el permiso a los Estados Unidos para intervenir en ciertos casos para mantener el orden y la paz en el istmo. Luego tenemos un tratado sumamente interesante que se llama el Tratado Clayton-Bulwer. Esto es increíble, es un tratado entre Estados Unidos y la Gran Bretaña sobre los derechos para construir un canal en el Istmo de Panamá, eso pues sin consultar con nosotros, en que básicamente los firmantes acordaban de que primero que si se construía un canal allá tenía que ser neutral y tal, y que nadie lo iba a dominar. Y que no se iba a construir un canal por parte de uno de los firmantes sin el conocimiento y en cierta manera la anuencia del otro. Eso es del año 1850. Luego, en el año 1902, tenemos otro tratado sobre Panamá en el que no participa Colombia ni Panamá, que es el Tratado Clay-Pauncefote. El tratado Clay-Pauncefote, en ese tratado, Inglaterra, en cierta manera, Inglaterra accede a que los Estados Unidos, si llega el caso, construyan un canal y controlen el canal. En cierta manera, es una forma de Inglaterra de aceptar que ha perdido un poco, ha perdido su hegemonía, que ha perdido la importancia que tenía antes y que ve con buenos ojos que los Estados Unidos ocupen parte de ese espacio en el continente americano. O sea que, recapitulando, hago referencia a 3 tratados en el cual se le otorgan privilegios a los Estados Unidos dentro del Istmo de Panamá. Se llega a un acuerdo entre Inglaterra y Estados Unidos sobre qué hacer en caso de que alguno finalmente emprenda la construcción de un canal en Panamá. Y el último tratado de 1902, ambos sin participación de Colombia, y el último tratado en que Inglaterra ve con buenos ojos que los Estados Unidos de alguna manera construyan y controlen un canal, y es una manera de aceptar que ya no tiene la hegemonía absoluta que tenía antes. O sea que
como ustedes verán, en el siglo XIX ya hablaban las grandes potencias de ese pedazo de nuestro territorio sobre el cual ellos tenían designios que no tenían nada que ver con Colombia ni con los intereses de Colombia, y con los cuales ellos adquirían compromisos al margen de lo que pudieran pensar las autoridades colombianas. Luego hay un episodio muy importante que marca todo, que es la guerra de Estados Unidos con México. En la guerra de los Estados Unidos con México, entra en juego la llamada doctrina del destino manifiesto, que los Estados Unidos tenían como parte de su ADN en ese momento, y era que ellos tenían que dominar el mundo, y arrancando por dominar el continente. En 1848, después, al final de la guerra entre los Estados Unidos y México, pierde la guerra México, pierde casi la mitad de su territorio. Dentro de lo que pierde está la costa, el litoral del Océano Pacífico, Oregón y California. Y lo importante aquí es que a los pocos, creo que son semanas, a las pocas semanas de que se forma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y de que se rinden los mexicanos y ceden esos territorios, al poco tiempo se descubre oro en California. Eso es importantísimo. Se descubre oro en California y viene la llamada fiebre del oro. La fiebre del oro hace que haya multitudes de personas de la costa occidental de los Estados Unidos, oriental de los Estados Unidos, perdón, Nueva York, Boston, Washington, todo eso, e incluso gente que desde Europa, que todos querían ir a California en busca del oro que había sido desatado por la llamada fiebre del oro. ¿Cómo era la fórmula para ir de la costa atlántica de los Estados Unidos hacia la costa pacífica? Lo que nos han enseñado es que iban a caballo unos tipos y peleaban con unos indios, y que había unos furgones y tal. La realidad es que la manera más expedita y más práctica de llegar de una costa a la otra era por mar, y que la forma como se hacía en un principio era dándole la vuelta al continente, tomando una goleta, bajando hasta el Cabo de Hornos y volviendo a subir hasta llegar a California. En la mitad del camino estaba el Istmo de Panamá, y había una vía un tanto azarosa a través del río Chagres. Entonces muchas personas optaban, en vez de dar toda la vuelta al continente, por bajarse en la costa atlántica, atravesar el río Chagres y llegar a la otra costa, allá tomar otra nave y subir hasta California. Era un viaje un tanto azaroso, porque pues las comunicaciones no eran muy buenas, y además pululaba el mosquito de la fiebre amarilla, de la malaria, en fin. Entonces, al poco tiempo, creo que en 1855, alrededor de unos 7 años después de la conquista de California, unos empresarios americanos decidieron construir un ferrocarril para facilitar el trayecto. Entonces construyeron un ferrocarril que iba desde Colón en el Atlántico hasta Panamá en el Pacífico. Eso entró a constituir una parte integral de lo que en los Estados Unidos es la conquista del oeste. Y entró es decir, esa parte de nuestro territorio para nosotros no significaba mayor cosa. Para los Estados Unidos era su autopista al oeste. De manera que ahí se ve apenas en 1848 que Panamá, el Istmo de Panamá, esa parte de Panamá era 20 veces más importante era fundamental para los Estados Unidos, y para nosotros no representaba mayor cosa. En el año 1900 se publica uno de los libros que más impacto han tenido en el mundo, y creo que lo tienen casi que hasta la fecha, un libro que se llama The Influence of Sea Power Upon History, la influencia del poder naval en la historia. Ese libro lo escribe un almirante de los Estados Unidos que se llama Alfred T. Mahan.
y es un libro en que se analiza desde el punto de vista de la historia cómo fueron surgiendo las grandes potencias en los siglos XVII y XVIII. Y Mahan llega a la conclusión de que no puede haber una gran potencia mundial si no tiene una flota naval muy grande, muy fuerte y muy poderosa. Que los estados mediterráneos, los que no tienen flota, son muy vulnerables porque frente a un bloqueo naval no tienen manera de responder y un bloqueo naval es efectivo. Y además, por el control de las rutas comerciales. Y Mahan hablaba de que había que haber unas autopistas marítimas dominadas por las potencias que estaban interesadas en eso. Hablamos de Inglaterra, que es lo que estudió básicamente, y que era muy importante eso de tener una autopista libre como ruta marítima. El libro de Mahan tuvo una influencia enorme, enorme. Salió a la luz, repito, en el año 1900. Panamá, recuerden, se independiza en 1904. Entonces, el libro de Mahan inmediatamente se volvió lectura obligatoria en Inglaterra, donde formaban a los oficiales navales. En Alemania tuvo una influencia enorme, allá el almirante von Tirpitz, que es el que crea la flota alemana, y lo había hecho también lectura obligatoria. Otro tanto ocurría en Japón, y en los propios Estados Unidos eso se volvió también de lectura obligatoria en las escuelas navales. Y uno de los que lo leyó con mucho interés fue el propio Theodore Roosevelt, que más adelante fue presidente, y fue como él dijo cuando se independizó Panamá: I took Panama, yo les arrebaté Panamá a los colombianos. De manera que aquí lo que quiero destacar es que por motivos históricos, que se llevaron a cabo una serie de tratados sobre qué hacer con Panamá y con el canal de Panamá, al margen de las autoridades colombianas, sin siquiera consultarlas. Que para los Estados Unidos, Panamá se volvió fundamental como el tránsito del litoral atlántico al Pacífico, como la forma más expedita y más práctica de ir de un punto para otro. Y que en el año 1900 el libro del señor Mahan tuvo un impacto enorme, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Algunos le atribuyen a la influencia del libro de Mahan la carrera armamentista que se suscitó, y de cierta manera que fue la antesala de la Primera Guerra Mundial. Pero pues este libro tuvo una importancia muy grande y está relacionado en cierta manera con el interés político de los Estados Unidos en Panamá. En particular, el presidente Roosevelt en algún momento dado hace un comentario muy elogioso del libro de Mahan y habla de seguir pues de aprovechar esas enseñanzas. En 1898, en el año de 1898, los Estados Unidos se apoderan de Hawái. Hawái hasta ese momento era un reino independiente. Ahora entra a ser un territorio de los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos, de un momento para otro, desde que ganan la guerra con México, empiezan a tener grandes intereses en el Océano Pacífico. No solamente todo el litoral que dominan con Oregón y con California, sino ahora tenemos el caso de Hawái. Y al poco tiempo viene la guerra con España, la guerra de los Estados Unidos con España, guerra en que los Estados Unidos derrotan a España y se apoderan de lo que quedaba del imperio español, de cierta manera de nuestro imperio. Nosotros pues ya no éramos españoles, pero esto ha sido nuestra tradición y nuestra historia. De manera que en 1898, los Estados Unidos tienen un interés en el Pacífico que ya no solo se limita a California y al litoral de California y a Hawái, sino que ahora tienen las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas y la isla de Guam, y tienen un interés muy grande en el Pacífico. Y las Filipinas, en cierta manera, las conquistan porque el almirante Dewey
derrota al almirante español Montojo en la batalla de Manila, me parece que se llama, eh, pero una batalla naval. Entonces, las fuerzas navales forman la base de lo que son los pilares que sustentan a una gran potencia mundial, a un gran país. En ese momento, 1898, Inglaterra sigue siendo una gran potencia y los Estados Unidos van cada vez más en auge. En el año 1902, me parece una cosa así, comienza la guerra de los 1000 días aquí en Colombia. En 1900. 1900 y termina en 1902, ¿no? Y en ese contexto es que los Estados Unidos aprovechan para impulsar y agitar los esfuerzos separatistas de Panamá, que eso, como han visto ustedes, estaba plantado desde antes. Entonces, antes de que los franceses intervinieran, empezaran a construir el canal, lo que definía todo era el ferrocarril de Panamá. Cuando empiezan a suscitarse los esfuerzos separatistas, entonces Colombia manda al mando del general Tovar un destacamento para poner el orden en Panamá, pero a mí me parece interesante esta parte. Los que promueven la separación de Panamá realmente son los empleados del ferrocarril americano. Entonces, el principal conspirador, Agustín Arango, era un funcionario del ferrocarril. El primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, era el médico, era un cartagenero, nacido en Cartagena, el médico del ferrocarril de Panamá. Ellos dos, pues, sobornan al comandante de las tropas colombianas acantonadas en Panamá, que era el general Esteban Huertas, que era un boyacense, quien pues traiciona a Colombia y pone al servicio de los revoltosos el contingente colombiano de Panamá. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el grupo colombiano, el general Tovar, con el pelotón que va a imponer el orden en Panamá, llegan a la ciudad de Colón. Los directores del ferrocarril le dicen que lo mandan primero a él solo con su ayudante hacia la ciudad de Panamá, que después llegarán los soldados. Entonces el hombre se confía, se mete en ese vagón del ferrocarril americano, llega a Panamá y allá lo meten preso las tropas de Huertas, el boyacense, que se había vuelto, se había traicionado a los colombianos. Y mientras tanto los soldados que iban a imponer el orden allá y tal, quedan en la otra punta, en la ciudad de Colón, sin jefe. Bueno, eso de alguna manera pone fin a la posibilidad de Colombia de restablecer su soberanía en Panamá. Panamá se independiza y antes de que se sepa, ya los Estados Unidos habían reconocido la independencia de Panamá. Pero fue una cuestión de días, 2 o 3 días en Panamá, y en Bogotá tardaron como 1 o 2 semanas en enterarse que Panamá se había independizado y que contaba con el reconocimiento de los Estados Unidos. Como cosa anecdótica, así como fueron básicamente empleados del ferrocarril americano de Panamá los que formaron parte importante de la conspiración para independizar a Panamá, los parlamentarios panameños no estaban de acuerdo con separarse de Colombia. Entonces, el senador Pérez y Soto, panameño, no quería la separación de Colombia. Y el representante a la Cámara, que se llamaba Óscar Terán, tampoco estaba de acuerdo con la separación de Colombia. Óscar Terán incluso escribió un libro que yo encontré de casualidad un día que estaba en la Embajada de Colombia en Panamá, que se llama El Zarpazo, por la mal llamada en Colombia separación de Panamá y en Panamá independencia de Panamá. Y este señor Óscar Terán
creo que murió en Panamá sin reconocer la independencia de Panamá y no disfrutando de ciertos derechos políticos por ese motivo. Como última curiosidad, durante la guerra de los 1000 días, Panamá era un territorio liberal y el jefe de las tropas liberales en Panamá era el general Belisario Porras, un panameño de origen. Belisario Porras, cuando viene la separación de Panamá, tampoco la reconoce y tampoco está de acuerdo. Entonces lo privan de sus derechos políticos durante un tiempo largo, no me acuerdo cuánto, pero durante años estuvo privado de sus derechos políticos. Y después que se los eh, restituyeron, fue en 3 oportunidades presidente de Panamá. Presidente Belisario Porras, 3 veces presidente de Panamá. En un principio estaba opuesto a la separación de Panamá. Eh, cuando Panamá se independiza, en la Constitución de Panamá incluyen una cláusula que no recuerdo cómo se llama, que es reminiscente de la famosa enmienda Pratt de Cuba, en que le da permiso a las tropas americanas de intervenir para mantener el orden si hay algún problema, cosa que hicieron en algunas oportunidades, incluso cuando Panamá tuvo una disputa con Costa Rica por el territorio de Coclé. Los americanos tenían el derecho a ingresar y a intervenir. Bueno, para terminar, podemos hablar más cosas, todos participar en un conversatorio, pero yo quería simplemente dejarles esto muy claro, muy presente, como por motivos geopolíticos, Panamá estaba destinado a salirse de nuestras manos mucho más allá de lo que tiene que ver con la política colombiana. Mm, eh, Terminado con 2 cosas. La una, recomendarles un libro que escribió un señor Morgan con el seudónimo de Jorge Tomás. El seudónimo de Jorge Tomás escribió un libro que se llama Con ardientes fulgores de gloria, que es la historia de la separación, una historia novelada de la separación de Panamá, un gran libro. Ese libro se reeditó en Colombia posteriormente con otro nombre distinto, porque Con ardientes fulgores de gloria es una estrofa del himno nacional de Panamá. Aquí le cambiaron el nombre y le pusieron Arde Panamá. Entonces, y tiene un prólogo que escribió mi papá. Se llama Arde Panamá. No sé si ya dice que es Juan David Morgan, que es el nombre verdadero del autor, o Jorge Tomás. Pero es un gran libro que vale la pena leer. Y por último, quiero decirles que alguien comentó, algún colombiano comentó cuando Panamá se separa, ahora quedan los panameños bajo la bota americana. Y que un panameño dijo, mejor estar bajo la bota americana que bajo la alpargata colombiana. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy interesante la conferencia del doctor López y sobre todo por una razón muy importante, es que aquí aparece Panamá como un punto sustancial en la historia. Para los americanos era obvio que era mucho más fácil la comunicación a través del canal de Panamá para uno u otro lado de ellos y no tenerse que dar la vuelta por todo el continente sudamericano que era, y es un viaje gigantesco. De manera que eso es indudablemente un factor muy importante que anota el doctor López y que es un factor realmente trascendente en la geopolítica. Por otra parte, aquí el problema del canal de Panamá, pues naturalmente lo vieron vinculado a los partidos políticos, pero ese es un apéndice de un problema mucho más profundo, que era en que los Estados Unidos estaban pensando en Panamá desde mucho tiempo antes con una gran trascendencia, y todos los países del mundo que veían la necesidad de buscar un camino fácil que viniera de Occidente hacia Occidente, y eso era en realidad el canal de Panamá. Y si por ahí pudieran transitar buques, pues naturalmente eso sería la maravilla. Después de muchos ires y venires, como los anota el doctor López, se hace el intento del canal de Panamá para los franceses.
en el cual se hicieron gigantescas inversiones, pero no salió con nada. Ahí lo único que funcionaba era el ferrocarril, que tenía unas dificultades tremendas, porque tenía que subir una montaña. Y a eso se llega cuando en realidad se toma conciencia de que Panamá es un punto neurálgico en la geopolítica del mundo, porque es un punto débil en el mapa en el cual se comunica los Estados Unidos con Asia. De manera que eso es importantísimo. Es un punto de vista sumamente importante el que nos ha traído el doctor López en el día de hoy. Le agradezco profundamente y quiero invitar a los amigos a que comenten sobre este tema que es muy trascendente y sobre todo que ha movido mucho la opinión de los colombianos durante mucho tiempo, pero que no ha tenido el enfoque que debe tener junto al político, que es el geopolítico, que es importantísimo, que tiene una trascendencia enorme para el comercio y para el conocimiento. Ahora que invito a los amigos a ver quién está interesado en un comentario. Aquí el doctor Miguel. A ver, hola mi coronel. Bueno, muy interesante la conferencia del doctor López. Indudablemente nos ha dicho una gran cantidad de verdades con relación a esa situación de la separación de Panamá. Él mencionó alguna cosa que él no dijo, que fue la intervención francesa. Y me atrevo a insistir un poco en la guerra civil de los 1000 días. La guerra civil de los 1000 días es de lo peor que ha tenido Colombia. Es de las cosas más desastrosas, monstruosas y bárbaras que nos han azotado y que trajo muchas consecuencias en contra del país. Y necesariamente hay que tener en cuenta esa guerra civil para justificar por parte de los Estados Unidos y otros países de Europa que estuvieron de acuerdo con la separación de Panamá, esa separación. A Estados Unidos se le facilitó expresar ante el mundo y tratar de justificar eso que ya tenían planeado desde el punto de vista geopolítico de tomar el canal de Panamá con la guerra civil. El haber llevado la guerra civil a Panamá, que no era necesario hacerlo, y se hizo de una manera arbitraria y chambona, es la palabra, excusen. Eso creó las circunstancias para facilitar la separación de Panamá. También hay que tener en cuenta que Colombia no tenía cómo, no tenía medios, no tenía las facilidades de ninguna naturaleza para pensar en dar esa solución al mundo de el paso marítimo por el canal de Panamá. De manera que es interesantísimo lo que hemos oído, es muy importante para la historia de Colombia y no dejará de tener ese sabor amargo, ese sabor de traición que hubo en esa circunstancia de la separación. Muchas gracias. Interesantísimo, mi coronel Mario. A ver quién más quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, doctor Alfonso López, por su magnífica disertación. Verdaderamente yo no tenía idea de esos tratados que se hicieron a espaldas de Colombia. Y siempre había tenido como convencimiento de que verdaderamente los Estados Unidos vinieron a prácticamente a facilitar la independencia de Panamá en vista de que el Congreso colombiano no aprobó algún tratado que se estaba haciendo con los Estados Unidos sobre la construcción del canal y sobre el otorgamiento de la zona, lo que llamamos la zona en Panamá, que es verdaderamente un espacio en el cual se podía construir el canal. Como asunto anecdótico, pues recuerdo mucho que yo estando en servicio activo era comandante del Gloria y su papá presidente de la República,
y envió al Gloria al único puerto panameño que tenía bandera panameña, porque el resto de puertos estaban Ya, con bandera americana. Así nosotros estuvimos, creo que fue el primer buque de guerra, es decir, porque el Gloria es un buque de guerra porque pertenece a la Armada, eh, en, eh, en un puerto, visitando oficialmente un puerto panameño. Y segundo, y la otra anécdota que tengo es que también me correspondió asistir a Panamá para la izada por primera vez de la bandera panameña en la zona del canal. Entonces, tengo esos recuerdos, pues, que son de carácter, digo yo, histórico. Eh, verdaderamente, la influencia del almirante Mahan en la geopolítica es inmensa. Y el almirante Mahan sostenía que el poder naval se sustenta en dos principios básicos: fuerza y posición. Si usted no tiene posición, no puede tener la mejor armada del mundo, pero no le sirve para nada. Y si tiene toda la posición, pero si no tiene la fuerza, no le sirve para nada. Se necesita la combinación, fuerza por posición. Eso es igual a poder naval. Y verdaderamente, Manhattan sí fue un genio porque fue la primera persona que verdaderamente por escrito puso elementos de orden estratégico y táctico que siempre se habían usado, pero no habían sido explorados o presentados de un momento, o desde un punto de vista académico y científico. Y Manhattan no solamente hizo esto de fuerza por posición, sino que también ayudó con sus teorías a que los Estados Unidos, especialmente durante la época de Roosevelt, no solamente se preocupara por tener las posiciones, sino también por aumentar la fuerza. Verdaderamente los Estados Unidos no tenían mayor poder, su fuerza naval no era mayor cosa, pero prácticamente a finales del siglo XIX pasó a tener la segunda fuerza naval más grande del mundo, ¿no? Después de la inglesa. Pero no, pero los ingleses empezaban a perder la posición mientras los Estados Unidos empezaban a ganar la posición. Realmente que lo que le debe los Estados Unidos a Mahan es muchísimo. Mahan también fue la primera persona que habló del Medio Oriente. Hay un libro de Mahan eh, que se llama The Persian Gulf and International Relations. En ese libro, Mahan también explica qué es el Medio Oriente que hoy día tanto nos preocupa. Pero la primera persona que verdaderamente escribió y trató sobre Medio Oriente, utilizando el término Medio Oriente, fue Mahan. Muchas gracias, doctor López, por su conferencia. Eh, Me llena de satisfacción conocer aspectos que verdaderamente desconocía. Yo ese par o esos tres tratados en que firmaron y que Colombia no tuviera ni idea que lo estuvieran haciendo, no tenía conocimiento de ello. Muchas gracias. muchas gracias. A ver quién más quiere. Gracias. ¿Ah? A ver, Gracias. adelante. Perdón, pido la palabra, doctor Miguel Santamaría. Adelante, Mario Andrés. Bueno, pues primero para agradecerle y felicitar al doctor Alfonso López Caballero por su magnífica exposición sobre la geopolítica alrededor de la separación de Panamá. Es importante mencionar que el libertador Simón Bolívar tuvo en cuenta la idea del Canal de Panamá. Hay unos escritos de un embajador
estadounidense en Bogotá, ¿sí? Él fue William Lynch Scruggs. Él fue embajador en Colombia desde julio de 1873 a octubre de 1876 y luego en otro periodo del 82 al 85. En las memorias o escritos, reportes que él dejó, él hizo como una búsqueda de información acerca de la historia del canal y reportó al secretario de Estado en Washington lo siguiente: tan pronto como Bolívar fue investido por el Congreso con poderes dictatoriales, o sea, está hablando de 1828, envió un agente autorizado a proponer un plan de canal interoceánico a los comerciantes y capitalistas de Londres. Después de muchos rechazos y demoras, el agente logró interesar a algunos capitalistas británicos, quienes convinieron suministrar los fondos necesarios para el éxito de la empresa, siempre y cuando alguna nación garantizara la neutralidad del canal. Eso no pudo obtenerse y fracasó el proyecto. Antes, cuando Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, uno de los puntos de discusión que él tenía en mente que tuviera ese Congreso era el canal del Istmo. Pero pues sabemos que el Congreso fracasó, no se pudo llegar a nada. Las diferencias entre los países que asistieron pues no permitieron que se obtuviera un resultado favorable. Luego tampoco se habló de ello en el Congreso que convocó México, ¿sí? Y hay algo interesante, un dato interesante: en 1827 el Libertador comisionó al ingeniero inglés J.A. Lloyd para realizar estudios científicos en el Istmo, en especial la posibilidad de comunicar las dos costas por vía acuática o mediante rieles. El estudio quedó en el papel, pero la ruta seleccionada por Lloyd fue la misma del ferrocarril construido años después por los norteamericanos, por los estadounidenses. Aquí vemos la genialidad de Bolívar. También pensó en el canal, en el canal del Chocó. En 1822, o sea, nos estamos devolviendo en el tiempo para ver la visión de Bolívar. El Libertador, por medio de su secretario, escribió desde Cali una nota dirigida al gobernador del Chocó, José Cancino. La nota dice: Su Excelencia el Libertador desea vivamente que vuestra señoría remita cuantas noticias haya adquirido sobre el canal que pueda comunicar los dos mares por el río Atrato. Quiere también que vuestra señoría le informe del proyecto presentado por el señor Carley sobre este objeto. Y en fin, quiere que vuestra señoría le dé cuantos informes haya adquirido y pueda obtener de los vecinos prácticos del Chocó. 15 días después, Bolívar le escribe nuevamente a Cancino, José Cancino, gobernador del Chocó, diciéndole: haga trazar el canal por la parte del istmo que sigue los ríos Atrato y San Juan, y que tiene solo 3 millas de terreno de cascajo y greda deleznable. Y a continuación le ordenó al gobernador del Chocó que abriera esa vía a pico y pala con recursos que para tal operación aportaría el gobierno central. Entonces es interesante ver que el Libertador estuvo involucrado en ideas alrededor de la apertura de una vía interoceánica, ya fuera por el Istmo de Panamá o por el río Atrato. Eso es importante mencionarlo porque nuestro Libertador pensó en grande, siempre pensaba en grande y tuvo la idea del Canal de Panamá. Muy interesante, María Andrés. A ver, adelante. Adelante, compañero. Miguel, Carlos Rodado desde Barranquilla. Magnífico, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor López Caballero por su magnífica conferencia, que fue clara y fue también ilustrativa.
Naturalmente el énfasis que él ha puesto es en la fuerza de los imperios para tomarse territorios y sobre todo si los territorios son territorios neurálgicos en la geopolítica del mundo, y eso es cierto. Pero esa vocación de los imperios prácticamente existe desde el comienzo de la civilización. A mí me parece que es importante complementar su conferencia destacando algunos hechos. En primer lugar, pues lo de la guerra de los 1000 días. Yo voy a omitir esa parte porque el coronel Almario la expuso con mucha claridad. Pero lo que no se puede es realmente minimizar el que Colombia facilitó el que Panamá se independizara, por supuesto con el apoyo de los Estados Unidos. En el lenguaje de los finqueros, ¿sí? hay una expresión, y yo creo que ya se ha vuelto pues de uso popular, que es finca que no se cultiva, se invade. Y eso ha sido así. Colombia ha descuidado realmente sus fronteras y por eso hemos perdido territorio, no solamente continental, sino también marítimo. Hemos perdido 850.000 kilómetros cuadrados y los hemos perdido no solamente por la intervención de potencias como los Estados Unidos, sino también los hemos perdido incluso en relación con Venezuela, con Brasil, con Perú, que no son potencias ni marítimas, no son potencias navales, ni son grandes potencias. ¿Por qué las hemos perdido? Por el descuido en que ha estado la periferia geográfica de Colombia. Es esa desatención, para llamarla así, que a veces es una especie como de desprecio por todo lo que tiene que ver con esa frontera geográfica y también con la frontera marítima. Colombia nunca le ha puesto atención a los 964.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, una Colombia marítima tan grande como la Colombia continental, y nunca se ha podido desarrollar la pesca. Por ejemplo, en Colombia no tenemos un ministerio, ¿no?, de la pesca como la tienen otras naciones que tienen unos kilómetros importantes de costa. Pero esa desatención respecto a Panamá facilitó también no solo el que Panamá se separara, sino que los Estados Unidos pues le dieran rienda suelta a su apetito imperialista. Miren, para mostrar cómo ha sido el descuido de Colombia y de todos los gobernantes de ambos partidos, con una concepción, digamos, demasiado centralista, me voy a permitir, ¿no?, mencionarles un hecho que realmente es verdaderamente inconcebible. En 1905, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Clímaco Calderón Reyes, le daba instrucciones al ministro plenipotenciario de Colombia en los Estados Unidos, digamos al embajador de Colombia, que en ese momento era Enrique Cortés. Le dice lo siguiente en una nota que se puede encontrar en la Cancillería de Colombia. Dice: desea el gobierno vender las islas de San Andrés y Providencia, que ninguna ventaja le proporcionan y por el contrario ocasionan al Tesoro Nacional erogaciones considerables. Miren ustedes, ¿no?, ese menosprecio que tenían los gobernantes de nuestro país por los territorios insulares. Y eso no se puede, digamos, minimizar en cualquier presentación que se haga, incluso dándole importancia, que yo creo que sí la tiene muchísima, ¿no?, a la vocación de los imperios por tomarse tierras, por invadir incluso también partes del océano, o tomar control de las rutas marítimas, como aquí pues se ha dicho, y el almirante pues lo expresaba con esa frase sintética
de que el poder marítimo es la combinación de fuerza y posición estratégica. Pero quería destacar esto porque estos territorios de la frontera geográfica han estado descuidados y siguen estándolo descuidados. Recientemente perdimos con Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, es decir, un espacio más grande que la extensión del departamento de Antioquia, que tiene 63.000. Entonces, yo quería pues complementar la magnífica conferencia del doctor López diciendo que aquí también hay otros elementos que han jugado en ese contexto y que han facilitado realmente esta toma o este arrebato, como lo decía Teodoro Roosevelt, que no, I took Panamá, es decir, efectivamente, como lo decía el doctor López, eso equivale a decir yo les quité, yo les arrebaté Panamá a Colombia, de manera que eso está ahí como un factor importante, importantísimo, pero nosotros aquí con la desatención, el abandono de la finca, para llamarlo así, ¿no? Porque esos territorios se veían como territorios que no servían para nada. El doctor López Caballero lo dijo en su intervención, que es que aquí nosotros no le dábamos a eso ninguna importancia, mientras los Estados Unidos, ¿no? Veían eso como una zona estratégica de la geopolítica mundial. Entonces, quería simplemente destacar el hecho de que ese punto del abandono de las tierras periféricas, o mejor, de los territorios periféricos, porque el territorio, según lo define la Constitución Política de Colombia del 91, no es solo el territorio continental, el territorio es también el territorio del espacio marítimo y es también incluso el espectro electromagnético, de manera que ¿no? Quería simplemente, Miguel y Alfonso, pues, complementar la magnífica exposición que él ha hecho. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? No veo ninguna manito arriba. Yo quisiera hacer un comentario. A ver. Un comentario sobre sobre el aislamiento que tenía la República de Colombia con Panamá. Y es que verdaderamente muchísimas familias cartageneras, verdaderamente no sé si barranquilleras, perdónenme, doctor, pero sí en Cartagena había muchísima conexión de familiar entre Panamá y Cartagena. Pero para poder ir a Panamá tenían que embarcarse hasta Estados Unidos y de Estados Unidos bajar a Panamá. No había ningún medio de comunicación naval o marítimo directo entre Colombia y Panamá. Verdaderamente, y eso, verdaderamente, ese conocimiento lo tengo pues en conversaciones con familias cartageneras que estuvieron muy relacionadas con Panamá. Muy interesante. Bueno, Miguel, eso tiene que ver también con la centralización andina. Colombia, pues, optó, no Colombia, los mismos españoles, pues, por el clima benigno de la meseta de Bogotá, optaron por poner la capital a 1.000 kilómetros del mar en un país que tiene, pues, 3 cordilleras, ¿no? Y esa dificultad, ¿no? Que anota el almirante, esa dificultad todavía existe hoy, ¿no? Cuando las industrias que producen para exportación se colocan a 1.000 kilómetros del mar y entonces no podemos ser competitivos internacionalmente porque en algunos casos el encarecimiento del producto llega a ser hasta el 30% del precio internacional y así no se puede competir. 3 cordilleras y además derrumbes porque son montañas geológicamente nuevas y por otra parte los paros, ¿no? cívicos que interrumpen el viaje pues de
del exportador, todo eso, digamos, encarece, de manera que esas dificultades existen aún hoy en día, pero eso no justifica la desatención que se ha tenido históricamente con la periferia geográfica de Colombia. Y me parece importante la anotación que hizo Mario Andrés respecto, efectivamente, a que Simón Bolívar sí fue un hombre de una gran visión, pero él era costeño y entonces él tenía una concepción muy diferente, ¿no? a la concepción pues muy centralista y andina que han tenido nuestros gobernantes. Es que Miguel Antonio Caro decía que él iba a morir feliz sin conocer el mar aquí en la sabana de Bogotá, y Marco Fidel Suárez lo conoció apenas siendo presidente. Hemos tenido un abandono y una desatención. El mar no se menciona en los planes de desarrollo, no lo mencionan los candidatos presidenciales en sus discursos. Es decir, parece que ese espacio marítimo de más de 900.000 kilómetros cuadrados no contara. Y Panamá era tierra de nadie, eso era tierra de allá del olvido, unos pantanos insalubres y estaban completamente abandonadas. O sea, las circunstancias estaban dadas para que los Estados Unidos o Inglaterra antes se hubieran tomado ese espacio para construir un canal. Muchas gracias. ¿Hay alguno más que quiera hacer algún comentario? Muy interesante, Jorge. Tu punto de vista. ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? Yo para terminar solamente les digo una Espérate, cosa. perdón. Alfonso López. Adelante. Bueno, no, para terminar solo una cuestión anecdótica, muy anecdótica. Como aquí han subrayado, esto tuvo lugar la independencia de Panamá en el contexto de la Guerra de los 1000 días. La bandera de Panamá fue diseñada por la esposa de Amador Guerrero, el cartagenero que fue el primer presidente de Panamá. Y la bandera de Panamá, como ustedes recordarán, consta de 4 cuadrados. Uno rojo, que representa el Partido Liberal, otro azul, que representa el Partido Conservador, y 2 cuadrantes blancos, que representan que están en paz en Panamá, liberales y conservadores. Muchas gracias, muy interesante. A ver. Bueno, de todas maneras, si no nadie quiera intervenir. Miguel, Juan Salcedo está pidiendo la palabra. Bueno, Juan Salcedo. Bueno. Ahí está. Prende el micrófono, general. Prende el micrófono. Ok. Primero que todo, pues felicitar al ilustre invitado en el día de hoy, el doctor López Caballero, con su profundidad, su gran experiencia. Pues con él tuvimos encuentros espectaculares por allá en Europa, en el aeropuerto y en otro aeropuerto. Yo venía, pero bastante lesionado con algún impacto por ahí desde los Estados, desde Londres. Me regresé a España y de España a Francia, en donde tomamos un avión para retornar acá al país. Pero importante su contribución en esa extraordinaria conferencia sobre el Canal de Panamá y su traslado. Tenía simplemente que recordar algunos eventos increíbles. En 1986, como miembros del CAEN, pues extrañamente teníamos planeado con el curso de altos estudios militares la ida al Japón y a la China. Inclusive la China nos invitó con todos los gastos pagos, una cosa maravillosa. Pero el jefe del Estado Mayor Conjunto en ese momento dijo, no, se van para Centroamérica. Y yo, pero por Dios, en Centroamérica todo el mundo ha ido, todos los miembros del curso orden, y fuimos para allá. Y llegamos allá y el gobierno panameño nos invitó a una ceremonia espectacular, y cuando estábamos en mitad de la ceremonia, le dije yo al director de la escuela, yo era alumno, digo, mi coronel,
hagámonos fuera de la ventana, porque es que están celebrando en este momento la independencia, y la independencia fue de Colombia, de manera que no vamos a ser nosotros unos actores idiotas aquí en la ventana celebrando la independencia. Entonces ya hice que se retirara el director de la escuela y los demás alumnos nos retiramos allá de esa ventana, porque repito, estaban celebrando la independencia de Colombia. Me acuerdo mucho que por primera vez estando yo en Panamá y acompañé con unos oficiales, los que estábamos allá yo era profesor con Harold Bedoya y había 4 distinguísimos coroneles, alumnos, más los otros oficiales alumnos de niveles inferiores, mayores, capitanes, y nos fuimos para Panamá a acompañar a nuestro general Camacho Leiva, y nos fuimos allá y lo hicimos compañía con él. Era impresionante ver, por ejemplo, ese mismo día llegaron unas delegaciones de las fuerzas militares de Nicaragua. Pues daba tristeza porque decía, me provoca ir allá y sacar unos uniformes y regalárselos porque eran unos mamarrachos. Ellos no tenían experiencia militar, fueron muchachos que los mandaron ahí con el título de capitán mayor o cualquier cosa. Entonces nos tocó ver ondear en Cerro Ancón por primera vez ya en el siglo XX la bandera de Panamá. Fue un acto espectacular. Esa bandera tenía como 30 o 40 metros de longitud, porque es que el Cerro Ancón es un cerro que domina la ciudad y tenía que verse de todas partes. Entonces una bandera gigantesca. Me acuerdo mucho con ese detalle. Y repito, los que estábamos de profesor en la Escuela de las Américas, Harold Bedoya y yo, más los capitanes que estaban también de instructores y los alumnos, fuimos a acompañar a mi general Camacho Leiva y nos sentamos con él allá. Él muy feliz porque se sentía rodeado pues de una cantidad de subalternos que éramos sus amigos, porque éramos verdaderamente amigos del general Camacho Leiva y lo seguimos siendo hasta el día que se murió. Entonces quería recordar con ese cariño y la ceremonia esa, pero repito, lo más importante era que estábamos en la ventana y el desfile. Y yo le recordé al director de la Escuela de Guerra, mi general, camine y nos hacemos atrás porque es que están celebrando la independencia de Colombia. Entonces nosotros no podemos estar en esa celebración que para nosotros es dolorosa, y efectivamente nos retiramos, ¿no? Después el dictador panameño nos invitó, me acuerdo, una noche a su finca, y fuimos allá a la finca, y entonces para eso nos puso un avión que nos recogió desde Colón, donde estábamos, y nos llevó allá a la finca de él, y hubo un homenaje muy bonito. Él pues nos quería mucho, seguramente, de manera que regresamos de allá en las horas de la noche y nos mandó inclusive con la orquesta, monte la orquesta para que empiece a tocar. Esos músicos nunca habían montado en avión, no sabían cómo cuadrar la trompeta así para adelante o para atrás. Yo les dije, no señores, están muy asustados, no toquen. Entonces esa fue una experiencia allá personal. Recuerdo, repito, ese detalle de estar presentes en la ceremonia donde celebraban la independencia. Yo le dije al director de la escuela, no, hagámonos atrás porque la celebración es de la independencia nuestra y no podemos estar celebrando ese evento. Y efectivamente así lo hicimos. En todo caso, pues en la conferencia de hoy fue bastante numerosa, y los aportes que hizo el señor almirante importantes. Yo recuerdo que en la zona del canal había un trabajo. Los buques llegaban de un lado o de otro del canal y tenían que esperar muchas horas hasta que se desocupara el canal, porque eso de llenar unos tanques de agua, subirlos y para un buque, eso era una obra maravillosa. Me acuerdo que un día un buque de un portaaviones norteamericano fue el único que pasó y rozó la caseta en donde nos hacíamos
los espectadores, y pasó como si hubiera pasado un cuchillo caliente por un trozo de mantequilla, sin perturbarse siquiera el portaaviones con un punto de ese donde se hacen los almirantes a mirar, es un sitio especial, y pasó ese taragua y pasó a gatas, le quedaba creo que 1 centímetro de lado y lado, y entonces en un bamboleo el buque medio rastrilló el piso y lo tasó pues como si fuera un cuchillo en mantequilla. De manera que la historia de Panamá es muy unida a la historia de Colombia por todos los sentidos, pero por todos los sentidos. Y cuando uno lee la historia de Panamá se da cuenta del desastre, de la desatención, como lo dice mi querido y estimado paisano de Sabana Larga. Es un terrible error de los dignatarios colombianos de principios de siglo. No les dio asco de ninguna especie perder una zona que no solamente era ese pedazo, sino que eso se prolongaba hasta la Mosquitia, por Dios. De manera que muy importante la contribución del doctor López Caballero, como siempre, muy acertado, y muy importante para nuestro presidente Miguel Santamaría Dávila haber programado ese evento para hoy, tan importante para la historia de Colombia. Muchas gracias. Entonces siento ya casi... Miguel. A ver, ¿quién? Jaime Santamaría. Jaime. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, quisiera complementar simplemente lo que decía Juan Salcedo, general Juan Salcedo, sobre el paso del canal de Panamá ya, de quienes manejan el canal de Panamá. Desde hace muchos años, yo creo que todavía, estaban los ingenieros de la Sociedad Americana de Ingenieros allá manejando el canal de Panamá, y alguna vez nos invitaron precisamente y nos explicaron la primera parte, las primeras esclusas. No sé en este momento quiénes manejarán las esclusas. Y nos explicaban precisamente cómo era el paso de los buques y el cobro que se hacía de los buques, como dice el general Salcedo, era por el peso del buque, o el peso declarado del buque. Entre más pesara el buque, pagaba un peaje mayor. Y yo pregunté, bueno, ¿cuál es el peaje más barato que han cobrado? Y me dijeron 80 centavos de dólar. ¿Y eso por qué? Me dijeron, un señor que pasó nadando. No, entonces son muy estrictos en eso. Pero yo creo que hoy en día, y para terminar mi intervención, hoy en día sí hay una gran vinculación, pues obviamente no solamente de comunicaciones, pues inclusive comunicaciones pedestres, porque la gente pasa caminando. Hoy en día, por allá por el Urabá, llegan allá caminando, no solamente aérea y marítima. Pero también tenemos una gran comunicación a nivel técnico, a nivel de ingeniería. Está la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, de la cual obviamente forma parte Panamá, y entonces tenemos comunicación permanente también con los ingenieros panameños. Yo creo que en este momento sí hay muchísimas comunicaciones, no solamente comerciales y de todo, sino realmente de todas las cosas. Pero muchas gracias por darme la palabra, Miguel. Un abrazo. A ver, Pumpún. Felicitar al doctor Santamaría, como siempre, por esta conferencia maravillosa, y al doctor Alfonso López, porque tantos conocimientos que no teníamos detalle. Para mí solamente un detalle que recuerdo. Mis abuelas contaban aquí en la cachaquería bogotana que muchas de ellas, como mi abuela Rosa María Ponce León de Espinosa y Manuelita Rivas de Morales, que habían tenido que dar parte de sus joyas para la guerra de 1000 días. No sé si estaré equivocada, pero esa es la historia que me sonaba a mí desde la época en que éramos pequeños los nietos de aquí en la ciudad de Bogotá. A ver, Miguel, un detalle adicional que para que sepan ustedes el grado de afecto que despierta Panamá para mí en este momento. Yo no lo supe. Yo estuve un año allá en la Escuela de las Américas, y entonces iba todos los sábados
los viernes o sábados y cruzaba la zona canalera y feliz iba al lado de Fort Clayton, que era donde había el almacén más grande para comprar cosas, porque una de las cosas, uno iba con las maletas vacías y regresaba con 8 o 10 maletas con todas las cosas, porque los niños usan mucha maleta. De manera que en esas consideraciones el cruce de la zona se hacía por una carretera muy buena. ¿Qué pasó? Que le entregaron los Estados Unidos la zona del canal para que lo manejara Panamá. Estaba yo allá en ese momento. Repito, el día de la inauguración fue mi general Camacho y nosotros nos sentamos con él en la ciudad de Panamá. Pero ya en los días subsiguientes, por ejemplo, uno iba a tomar un tren de Colón a Panamá y decía, el tren sale a las 07:07 diariamente. Eso era perfecto. Y llegaba a tal hora y uno salía a esperar a los familiares o amigos y eso no fallaba nunca. Desde el momento en que el Panamá asumió la zona, el control total, y especialmente del tren ese que iba de Colón a Panamá o de Panamá a Colón, ya los trenes no cumplían los itinerarios. Uno llegaba y de pronto decía, ¿pero qué pasó? No, que es que el tren llega a las 7:07 y decíamos, señor, pero eso son las 7:20. Yo, no, debe haber algún problema. No, el problema es la administración de Panamá de las cosas que estaban recibiendo. A partir de ese momento, la carrilera del tren era un jardín bellísimo, bellísimo. Estaba toda la zona recortada apenas por salubridad, porque el mosquitero allá es impresionante. No, a partir del momento en que lo recibe Panamá, hay un descuido total. Ya las horas no coinciden, ya las horas se vuelven inestables, porque la administración de Panamá de ese complejo que recibieron no era fácil, no tenían las personas suficientes. Allá tenían unas personas que habían nacido en el canal de Panamá. Entonces, esos tenían un estatus especial porque eran norteamericanos, pero habían nacido en Panamá y tenían una doble nacionalidad en ese momento. Estas personas fueron las que utilizaron ellos en principio para ayudarles a mantener el problema, pero repito, no fue fácil para Panamá manejar el canal, no fue fácil, nunca ha sido fácil. Con el tiempo ya empezaron como a administrar mejor esa alcancía, porque es una verdadera alcancía, eso produce mucha plata. Como decía Jaime Santamaría, un buque para cruzar, los únicos buques que tenían un tránsito especial eran los buques de la Armada colombiana, que podían pasar con no recuerdo, pero era una cota mínima, si es que la cobraban. En ese caso, el señor almirante Jaramillo me puede confirmar esa información, pero repito, los buques de la Armada colombiana tenían un estatus especial a partir del momento en que Panamá empezó con su independencia. Muchas gracias. Bueno, entonces, terminaba esta magnífica oportunidad en que el doctor Alfonso López nos ha ilustrado y los demás compañeros nos han traído aspectos de la historia sumamente importantes. Los quiero invitar para la próxima conferencia dentro de 8 días, donde vendrá otro tema sumamente interesante. Pero estas son las últimas 3 conferencias de este año, las que vienen, de manera que los invito muy cordialmente a que nos sigan escuchando. Reciban un gran abrazo y los mejores deseos por una noche muy sabrosa.